Mis amados hermanos, aquí estamos, ¿verdad? Como acabamos de cantar hace un momento, ¿verdad? Estamos para conocer más al Señor, ¿verdad? Lo necesitamos tanto, tanto, ¿verdad? Y bueno, yo hoy quiero felicitar a las mamás, aunque ya pasó su día, también a las maestras, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestras maestras en el hogar? Nuestras mamás, ¿verdad? Así que hoy felicitamos también a las maestras. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes algo que es muy importante para la familia. Sin la madre no puede ser sin el padre, y el padre sin la madre. Dice la Escritura: dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino que van a ser uno solo. Y ese uno solo tiene que formar su propia familia, ¿sí? Por eso tiene que dejar su casa, nada de que me voy a la casa de mi papá o me voy a la casa de mi mamá, no. El orden de Dios es ese, para que te vaya bien, ¿sí? Si eres soltera, ten cuidado. Cásate con uno, como dice la Escritura, con un cristiano, uno que sea temeroso de Dios. Es el orden de Dios, ¿para quién? Para sus hijos, ¿verdad? Bien, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre bueno, aquí estamos, Señor, tu iglesia. Sé que vas a confrontarnos con tu palabra, pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque queremos conocerte, queremos saber más de ti, Señor, queremos serte fieles en ese ministerio que tú nos has dado, Señor, un privilegio. Primeramente, servirte, y segundo, Señor, el hecho de ser padres. Muchas gracias, Señor. También te damos gracias por nuestros padres, que a su vez también nos educaron, nos instruyeron, Señor, algunos conociendo tu palabra y otros sin conocernos, sin conocerte. Pero ellos hicieron, Señor, como dice tu palabra, lo que pudieron. Señor, te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros padres y agradecemos también por la vida de cada uno de nuestros hijos. Todo esto, Señor, queremos que tú sigas edificándonos, sigas ayudándonos para poderte amar y servir, Señor, como es digno de ti, para que tú te agrades, Señor, de nuestras vidas aquí en la tierra como tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el Salmo 127, nada más vamos a ver el versículo 1 y el versículo 5. Vamos a verla en la traducción lenguaje actual. Dice así, verso 1: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Verso 3: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Qué bendición, ¿verdad? Pero aquí dice algo muy importante. El tema de hoy se llama edificando la familia. Interesante tema, ¿verdad? Muchas veces nos casamos sin conocer a Dios y pues nuestras vidas son un desastre. Pero el Señor desea ser el centro de ese matrimonio. Dice que si Él no construye la casa, pues de nada va a servir, ¿verdad? Que nos esforcemos y hagamos y deshacemos, ¿verdad? Para el bienestar de nuestros hijos. De nada sirve. Igual dice, pues los hijos que tenemos pues son un regalo de Dios, pero es un regalo que viene con un paquete, ¿verdad? Responsabilidad. Como padres tenemos grande responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que debemos criar hijos. ¿Para quién? ¿Para el diablo? No, para Dios. Hijos para Dios. Dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia
con sus propias manos la destruye. Pero aquí estará hablando solamente de la mujer. También habla del varón. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor Jesús que dijo? Del hombre necio y el hombre sabio, que edificaron ambos su casa. Dios habla a los dos. Pero para edificar una casa necesitamos ser sabios. ¿Y esa sabiduría de dónde viene? De Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios, porque la del mundo ya nacimos con ella, ya la conocemos, ¿verdad? El que no es tranza no avanza, ¿verdad? Ya sabemos todo eso. Pero Dios desea que el varón y la mujer estén unidos, uno solo, en unidad, teniendo a Dios como centro de su hogar, como rey de su vida y señor de su vida. Esa es la instrucción. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo le decía a los corintios, verdad, que uno creía en Pablo, otro creía, y eso qué provocó? División, división. Por eso dice la palabra de Dios que todos tengamos un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El de Dios, ¿verdad? De que no vamos a hacerle daño al otro, sino al contrario. Dice que es un solo cuerpo. ¿Quién de nosotros, verdad, le va a hacer daño a, no sé, a un pie o a una mano? Si se lo hacemos es por accidente, ¿sí o no? Que se me cayó qué sé yo, en mi pie, pero no fue intencional, ¿verdad? Así también Dios dice que los dos deben estar tan unidos que nada ni nadie los pueda separar. Pero para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor nos ayuda también a tener amor a Dios. Si no tenemos la dirección de Dios para instruirnos, ese amor puede ser dañino para nuestra familia. Yo sé que todos ustedes, los que tienen hijos, amamos a nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Y queremos lo mejor para ellos. Pero si no tenemos la dirección de Dios, ese amor ¿cómo se va a construir en qué? En consentir a nuestros hijos. ¿Y el hijo consentido qué dice? Avergüenza. Avergüenza. Por eso necesitamos urgentemente el conocimiento de Dios, la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, Dios gobernándose en nuestros corazones. Cuando habla de casa se refiere a esta habitación, pero también se refiere a la familia. La sabiduría es importante, pero si tú permites que entre ese conocimiento a tu vida. Por eso él dice, si oyes mi voz y si hicieres caso, dice, y lo pones por obra. Sin dirección, hermanos, no podemos instruirlos. Y ese amor se convierte dañino por no tener esa dirección. El consejo de Dios es que le permitamos a Él, que Él sea el que edifique nuestra casa, nuestro corazón, nuestra familia. Habla del gobierno de Dios en mi vida y en mi familia. Dice en Mateo 6:33 en la NTV. Para construir es necesario tener el conocimiento,
pero también la sabiduría. Conocimiento, yo les he dicho, el conocimiento es cuando tú vas, ¿verdad? Y adquieres un conocimiento, pero, ejemplo, un doctor va y adquiere conocimiento, ¿verdad? Se recibe, se gradúa, pero luego, si no aplica ese conocimiento, ¿qué pasa? ¿De qué le sirvió? De nada. Entonces, estamos aquí y estamos para aprender, pero después, ¿qué dice Dios? Hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Que no quede en un mero conocimiento. Ahora sí que, como dice la Escritura, ¿verdad? Que escuchemos y hagamos, ¿sí? Dice en Mateo 6:33 en la NTV, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Fíjense, la protección de Dios. Lo más importante es que reconozcan, dice Dios. ¿Qué es reconocer? Que conozcamos quién es Él y qué hizo por mí. Dice que reconozcan a Dios como único Rey. ¿Y el Rey qué hace? Da órdenes y los súbditos ¿qué hacen? Obedecen, ¿verdad? Dice, y hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo, dice, todo lo que necesiten, dice en la traducción lenguaje actual. ¿Es importante obedecer a Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, el que oye el consejo, Dios lo considera sabio. Y edifica su casa, ¿por qué? Porque lo pone en la práctica. Y esa roca en la que él edifica va a construir. El hermano Dago sabe bien de este asunto, ¿verdad, hermano Dago? Alguien le da la orden primero a usted, ¿verdad? Si es el arquitecto, si es el dueño, qué sé yo. Pero es responsable de cómo edifica esa casa, ¿verdad? Porque si se cae, ¿con quién van a ir, hermano? A obras públicas. Es fácil, ¿verdad? Es fácil delegar. Dice, no, pues él tuvo la culpa, ¿verdad? Sí. Acuérdense que así fue al principio, ¿verdad? Cuando pecó Eva, que dijo, no, la serpiente me engañó, Señor, yo no tuve la culpa. Y luego después fue con el varón, dijo, no, Señor, pues la mujer que me diste, me la diste defectuosa, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor al final? Por haber escuchado la voz de tu mujer. Aguas, mujeres, lo que le decimos a los esposos, porque tenemos influencia, ¿sí? Ya sea para bien o ya sea para mal. Si no conocemos a Dios, agárrate, ¿sí? Adán pecó deliberadamente por haber escuchado a su mujer. Él amaba tanto, me imagino yo, que prefirió obedecer a la voz de su mujer que escuchar la voz de Dios, el mandato de Dios, ¿verdad? Pero que no nos pase eso. Dios quiere edificar nuestra casa. Dice en Mateo 7:24, dice, todo el que escucha mi enseñanza, fíjense bien, todo el que escucha, no solamente oye, escucha, o sea, pone mucha atención y la sigue, es sabio. Dios lo considera sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y conocemos el final de esta persona que edificó su casa en esa roca sólida. ¿Que es quién? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Sin embargo, dice, sigue hablando, sin embargo, el que oye mi enseñanza, es verso 26, y no la obedece, es un necio. Como la persona, dice, que construye su casa sobre la arena. Nuevamente, Proverbios 14:1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Igual para el varón, ¿verdad? Porque no solamente la palabra de Dios es para la mujer. Aquí está hablando específicamente para la mujer, pero vemos que en la parábola del Señor Jesús habla también del varón.
específicamente del varón. Entonces necesitamos esa sabiduría. Estos textos se aplican para ambos. Y se utilizan ¿para qué? Para construir una familia, para construir la casa. Es importante tomar buenas decisiones, sabias. Estos textos nos hablan acerca del hombre y de la mujer que escucha atentamente la enseñanza de Dios. ¿Para qué? Para enseñar a sus hijos. Porque vamos a dar cuenta de lo que les enseñamos a nuestros niños. Porque ellos van a crecer así con lo que nosotros les enseñemos, ¿sí? Pero sin esta sabiduría y sin conocer realmente lo que Cristo hizo por nosotros, no podemos, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Ustedes están aquí porque saben que Cristo murió por sus pecados y que los perdonó, ¿verdad? Ese amor es el que te trajo aquí. Ese mismo amor es el que nos impulsa para hacer la voluntad de Dios, para edificar nuestra casa conforme al plan de Dios, ¿sí? Es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a ver. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Eso dice en la NTV. En la Reina Valera dice, nos constriñe. Y en la traducción lenguaje actual nos dice, me llamó la atención, nos domina. ¿Nos domina para qué? Nos domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Esto es lo que nos impulsa, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Este amor que Dios nos lo demostró. ¿Alguien sabe cómo nos lo demostró? Muriendo en esa dura cruz. ¡Qué amor tan grande! ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no estar agradecido con Él para hacer su voluntad? Por eso dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos, pero ¿para quiénes? Para los que reconocen lo que Cristo hizo por Él. Por eso obedece y sus mandamientos, dice, no son gravosos. ¿Por qué? Porque lo hace por el amor a Dios. Dice en la Escritura también que el mal agradecido nunca verá el bien en su casa. Si somos mal agradecidos con Dios, no vamos a obedecer porque somos mal agradecidos. ¿Y qué va a pasar? Siempre vamos a ver cosas nefastas en nuestro hogar y en nuestras vidas. Así que con este conocimiento que es tan necesario, porque dice en Oseas 4:6 en la NTV, mi pueblo, dice, está siendo destruido porque no me conoce. Y a veces nos pasamos toda nuestra vida en la iglesia y no terminamos de conocer a Dios. Ni siquiera un poquito. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué en la iglesia hay divorcios? ¿Por qué en la iglesia hay fornicación? ¿Por qué en la iglesia? Porque no hay temor a Dios. No le reconocemos como Rey y Señor de nuestra vida. Pero el resultado es trágico. Vean lo que dice la Escritura. Mientras más sacerdotes hay, tú eres sacerdote de tu casa, ¿sí? Más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice,
Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca. Si nosotros pecamos, ¿qué va a pasar? Nuestros hijos nos imitan, hermanos. Qué tristeza si rechazamos este consejo. Pero las consecuencias, ¿quiénes las van a llevar? Nosotros y nuestros hijos. Arrastramos a nuestros hijos. Entonces, ¿es importante el conocimiento? Sí. Pero también la sabiduría para aplicar ese conocimiento. La guianza del Espíritu Santo, reconociendo que Dios es Dios. Él es Rey, el dueño de nuestras vidas. Aunque no lo quieramos reconocer, Él es el Rey, es el dueño de nuestras vidas. Entonces, es necesario este conocimiento. Y estaba viendo la definición de conocimiento, que significa saber por observación, por reflexión, saber por experiencia, literalmente usar, extender, reverenciar, reconocer a Dios, adorar. También dice con manos extendidas y glorificar y dar gracias. Habla de un reconocimiento de que Él es el dueño y Señor, como le acabamos de decir hace rato, ¿verdad? Si Él es el dueño de nuestras vidas, entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Al reconocer lo que Dios hizo por nosotros, eso aumenta nuestra fe. Y esta fe dice que viene por el oír. Y esto me impulsa a obedecer. Ya lo vimos, lo que dice Pablo, ¿verdad? Ese amor nos constriñe, nos controla, nos domina, pensando en eso que Dios hizo por mí. Y por ese motivo, yo también muero a mí. Por eso dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Es lo que Pablo decía, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo para el Señor. Para adorar a Dios. Sí. Eso es lo que al cristiano le impulsa a obedecer a Dios. Si no tienes ese impulso para obedecer a Dios, examínate. ¿De verdad estás amando a Dios? ¿De verdad crees en Dios? ¿Has creído? ¿Estás siendo agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿De dónde nos sacó? De lodo cenagoso. Yo no sé tú, pero a mí sí. Y estoy sumamente agradecida con Él. El Señor dijo, ¿verdad? Si tú me amas, ¿qué dijo? Obedece mis mandamientos. Si yo digo que amo al Señor, ¿qué debo hacer? Obedecer sus mandamientos. Y esos mandamientos para mí no son gravosos, porque yo lo hago por el amor que Él me tuvo. Es una forma de expresarle mi gratitud hacia Él. Dios desea que escuchemos sus consejos. El Señor ha estado hablando, ¿verdad?, a nuestras vidas, los que han venido regularmente, los 30 consejos de los sabios. Estuvimos escuchando los consejos. Pero Dios desea que edificamos nuestra casa con esos consejos. Dios desea que lo conozcamos y que lo reconozcamos como nuestro Rey y nuestro Señor. Que sea Él el primero. Y de esa manera podemos edificar nuestra casa. Como padres, primero para educar ¿a quién? A nuestros hijos. Debemos buscar, debemos oír el consejo de Dios para luego ponerlo en práctica. Discúlpeme por ser tan retórica o tan reiterar tanto, ¿verdad? Pero es necesario. Los padres tenemos responsabilidades y primeramente debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. ¿Sí? Es un mandamiento. No es si quieres, si de verdad deseas estar con el Señor, dice, lo primero que tienes que hacer es amarme.
¿Y por qué? Por lo que Él hizo y por lo que Él es, el Dios soberano, ¿verdad? El segundo mandamiento es amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que está más cerca de mí. ¿Quién está más cerca de ti, esposo? ¿Quién está más cerca de ti, esposo? La esposa. Pues si no tienes, un día Dios te la va a dar. Primero Dios, ¿verdad? Y si te la da, dice que es benevolencia de Dios, ¿verdad? Porque no es para todos. No es para todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo primero, amar a Dios, amar al prójimo, y también, ¿quién es tu prójimo? Tus hijos. Pero debemos amarlos con un amor genuino como el del Señor Jesús, no como el mundo, ¿verdad? Porque a veces decimos que amamos mucho a nuestros hijos, pero ahora sí que los apapachamos tanto que eso viene a destruir sus vidas, como dice la Escritura. Por eso dice que al niño hay que instruirlo desde chiquito. Bueno, entonces es importante primero amar a Dios, después amar a nuestro prójimo y conocer, saber que mi casa no es un ring. ¿Sí saben lo que es un ring, verdad? No es un ring para que me dijo, le doy yo también, me dijo, yo también le doy. No, no es un ring. El Señor quiere que tu hogar sea un pedacito de cielo, donde reine ¿quién? Dios. Que Él sea el rey y que en mi casa haya paz y orden. Por eso Dios puso un orden en el hogar, ¿sí? Puso una cabeza, y aunque a las mujeres no nos guste, porque no entendemos, ¿verdad? El plan de Dios. Dios puso al varón como cabeza en el orden de Dios y puso a la mujer como ayuda, no como la cabeza, es una ayuda. Yo les decía ayer a las mujeres, si tu esposo está enfermo, ¿qué tienes que hacer? Pues echarle tus ganas. Pero si está enfermo, ¿verdad? Si es por pereza y no quiere, entonces no, mijito, vete a trabajar, ¿verdad? Porque es un orden. Yo no puedo quitarle el liderazgo a mi esposo, porque si yo le quito el liderazgo, ¿qué va a pasar? Se destruye la casa. Porque estoy tomando un ministerio que a mí no me corresponde. Yo soy la ayuda solamente, la que está ahí para ayudarlo, para que todo funcione bien. Entonces, ya una vez sabiendo, ¿verdad?, que nuestra casa no es un ring donde vamos a boxear y vamos a estar ahí, ¿verdad?, porque tenemos que recordar lo que dice la palabra, que dice que el enemigo anda como león, ¿qué? ¿Buscando a quién? Entonces, hermanitos, eso debemos estar bien conscientes, ¿sí? Si aquel me contestó duro, ¿cómo le tengo que contestar? La blanda palabra quita la ira. Si él viene enojado, tú háblale bonito. O viceversa, también el varón, porque las mujeres también tenemos lo nuestro. ¿Sí o no? Pero aquí lo importante es la armonía del hogar. También lo que se suele dar mucho es la lucha de poderes, saber quién manda en la casa. Y aunque no lo digamos así, ¿sí? Las mujeres, bueno, es parte de lo que dijo el Señor, ¿verdad? También ahí con Adán y Eva. Dice que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, pero que la mujer sería el deseo para su marido. ¿Qué quiere decir eso? Que ella querría ocupar el lugar de su marido. Entonces, cada uno de nosotros, en el papel que Dios nos ha dado, en el ministerio que nos ha dado en la casa, si lo tomamos como Dios quiere, con sabiduría, ese hogar va a ser de bendición. Y los hijos van a aprender, porque saben que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que hablamos. Les decía yo ayer a las damas. Las mujeres somos ¿sí o no, hermanitas? Algunas son muy calladitas, ¿verdad? Yo mis respetos para ellas, pero casi la mayoría nos gusta mucho hablar.
Y el que dice la palabra de Dios que el que mucho habla, ¿verdad?, está más propenso a pecar. Debemos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Debemos valorar al cónyuge. El varón sabemos que se levanta temprano, muchas veces. Yo recuerdo a mi papá a las 5 de la mañana, él ya estaba de pie ya yendo para trabajar. Y regresaba a las 10 de la noche. Tenía 8 hijos, más su esposa y él éramos 10. Hay que saber valorar lo que hace el esposo, pero también el esposo debe saber valorar lo que hace su mujer. Mi pobrecita madre, digo pobrecita, pero no tenía nada de pobre. Yo aprendí mucho de ella. Ella se levantaba muy temprano también. Imagínense, para darle desayunar a 8 hijos. Y no solo eso, ¿saben qué? Tenía vacas, tenía puercos, sacaba agua del pozo para lavar, para darle a los animales. Tenía una casa que medía 13 de frente y 45 de fondo, tan solo para barrer esa casa, hermanos. Y mi madre tenía la casa limpiecita. Pero diario estaba muy angustiada, ¿verdad? Porque ella quería mantener su casa bien. Tenemos que valorar lo que hacen tanto el varón en su trabajo como la mujer en su casa. Tenemos que respetar a ambos, uno al otro. Pero ¿qué pasa? Siempre vemos más bien los defectos del otro. ¿Sí o no, hermanos? Es más fácil echarle la culpa al otro, ¿verdad? Como ahorita dijo el hermano Dago, ¿verdad? ¿Se fijan que es una tendencia del ser humano? Por eso dice la palabra de Dios que necesitamos la sabiduría de Dios. Porque esa sabiduría nos ayuda a refrenarnos. Nos ayuda a tener ese dominio propio, ¿verdad? Bien, ahora viene lo más importante. Bueno, eso es lo más importante. Tenemos que estar unidos para educar a nuestros hijos conforme al consejo de Dios. Ya dijimos que el amor se demuestra, ¿verdad? El Señor nos demostró su amor. Ahora tú, ¿cómo demuestras el amor a tu esposo? Y tu esposo, ¿cómo demuestras el amor a tu esposa? En mutuo respeto, en mutuo conocimiento, reconociendo, ¿verdad? Valorándole. Cada uno valorándose, no viendo sus defectos, más bien ve sus cualidades. Porque si ves sus defectos, el enemigo va a entrar ahí y te va a hacer que cállate la boca. Después al rato sale ya divorciada o divorciado, ¿sí? Por eso dice el Señor, estén velando, porque su enemigo, el Chandingas, anda ahí como león rugiente que quiere destruir, quiere devorar, destruir tu hogar, tu familia, tus hijos, todo lo que tenga que Dios te quiera bendecir, Él te lo quiere quitar. Por eso dice el Señor que estemos alerta. Tenemos que demostrar ese amor a nuestra familia. Y ese amor, no cualquier amor, como el de Cristo. Es un amor incondicional. Ay, no, porque me trató mal, ahora ya no lo quiero. Ay, no, que porque... No, es incondicional como el del Señor. Él dijo, ¿no? Ámense así como yo los he amado. Dije, ay, no la puso difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creemos. Porque si le creemos a Dios vamos a obedecer, sin contestar y sin replicar, ¿verdad? Vamos a demostrar entonces con hechos, pues nuestra responsabilidad es amar a nuestros hijos y a educarlos para Dios. ¿Cómo va a ser esto? Pues enseñándoles lo que Dios hizo por nosotros, con hechos más que con palabras.
Dice en Éxodo 10:2, le dijo Dios a su pueblo, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir? Para que sepan que yo soy el poderoso y que nadie te va a poder ayudar más que yo, dice el Señor. Tenemos esa responsabilidad, pero no solamente de enseñarles todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? El hijo te ve desde chiquitito. Si te ve orando, si es un niñito de 1 año, él te va a ver orando y ¿sabes qué va a hacer? Se va a arrimar ahí contigo. Los que tienen niños chiquitos y han hecho esto, no me dejarán mentir. Ellos aprenden ¿de qué? De lo que ven. Por eso es importante nuestro testimonio como padres. Pero también nos dice, no solamente les enseñes, sino que también tu responsabilidad es castigarlos. Les decía yo que el amor que no es genuino es apapachador y lo confunden con amor. Pero no, el amor no es así. El amor no es así. El amor, cuando hay que disciplinar, hay que disciplinar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:18. En la NTV dice, disciplina a tus hijos mientras hay esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas. Fíjense nada más qué responsabilidad. Si no los educamos, si no les castigamos en amor, porque tiene que ser en amor. Yo no sé si ustedes, hace unos días se vio en las noticias una madre que tenía una niñita de 4 años y la pisoteaba y la jalaba de los cabellos y con un cigarro la quemaba. ¡Qué terrible! Pero estaba drogada. No tenía a Dios en su corazón. Pero nosotros tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios. Entonces tenemos que disciplinar a nuestros hijos, sí, pero no para dañarlos, no para sacarles sangre, no. Es disciplina, es algo muy diferente. La disciplina, ¿para qué sirve y para qué es buena? Ah, bueno, para mantener el orden. Por eso hay que poner reglas claras en el hogar. Somos responsables. Y más responsabilidad tenemos las mamás. ¿Por qué? Porque el padre se sale a buscar la comida, ¿verdad? Y la mujer se queda en casa por lo regular. Casi las 24 horas la madre es la que está ahí al pendiente de los hijos. Entonces tenemos mayor responsabilidad porque lo que ellos nos ven, yo me pregunto de Timoteo. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice, por la fe no fingida de tu madre y de tu abuela? Fíjense lo importante de una fe no fingida. ¿Sí? Una fe no fingida es aquella que tú de verdad amas a Dios de tu corazón y tus hijos lo ven. Y ellos aprenden. Porque no solamente es enseñarles a orar y que lean la Biblia. No, ellos ven nuestra fe y la aprenden. Y hay que aplicar disciplina. Y a veces las madres nos convertimos en el ogro de la familia, ¿verdad? Porque el papá no está a veces para corregir. Entonces, ¿a quién le toca? A la mamá. Pero esto no le quita responsabilidad al varón tampoco, ¿verdad? También él tiene responsabilidad para disciplinar a su hijo. ¿Y qué pasa cuando un padre quiere corregir a su hijo y la madre interviene y dice, no, mi niñito, no me lo toques? Porque somos muy dadas, ¿sí o no? Las mamás, a ver, respondan. Sí. O yo pensé que nada más me pasaba a mí. Somos muy dadas a sobreproteger a nuestros hijos. Si ya están ya barbones y bigotones y todavía queremos ahí. Yo se los digo porque
a mí me abrió los ojos mi hijo Santiago. Me dice, mamá, ya no soy un niño, ya. ¿Y saben cómo me sentí? Mi bebé ya no es mi bebé, ya es un hombre, como me dijo él, y enojado, pues soy un hombre, me tratas como un niño. Y es cierto, hermanas. Cuando corrijas a tu hijo, si tu mamá, la mamá o el papá corrige, si ves algo que no te pareció, aparte, ven, llama. ¿Sabes qué, marido? Así como trataste, así no debe de ser, porque la palabra de Dios dice que es con amor, ¿verdad? O viceversa, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destruir las vidas de esos niños que están viéndonos crecer. ¿Y qué fe tenemos? O si estamos siendo hipócritas delante de Dios, porque ellos se dan cuenta. Vamos a arruinar sus vidas. Pero también tenemos la responsabilidad de instruirlos, de enseñarlos con nuestro ejemplo. Yo veo un niñito tiene pasadito de 1 año el niño, es vecinito de aquí y me quiere mucho, yo no sé por qué, pero yo también lo quiero a él. Y cuando me ve, pues, le hace no sabe hablar el niño. Y una vez, ya, pues le saludé y ya me fui y luego me dice, ¡hey! Yo dije, ay, caray, ¿quién le enseñó a este niño eso? De ratito sale la abuelita y pasa una persona y le hablaba y no le hizo caso y le dijo, ¡hey! Y dije, ya sé de dónde lo aprendió. Así nuestros hijos desde chiquitos aprenden lo que les enseñamos. ¿Con qué? Con nuestros hechos, con nuestras palabras. Si ves algo en tu hijo que no te gusta, ponte a pensar, ¿se lo enseñaría yo? ¿Qué tanto estoy colaborando yo para que mi hijo ni siquiera quiera venir a la iglesia? ¿He sido yo un hipócrita delante de Dios? Él ha estado viéndome a mí porque yo soy su ejemplo a seguir. ¿Qué estoy haciendo? Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:18. NTV. Disciplina a tus hijos mientras hay esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas por consentirlo, ¿sí? Otra responsabilidad que tenemos es instruirlo, enseñarlo. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Tú sabes el camino, ¿verdad? O solamente es un mero conocimiento intelectual lo que conocemos. No, conocemos el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Conocemos el camino, tenemos que instruir al niño en su camino, hablarle de Dios, dirigirlo. Y cuando Él sea mayor, ¿qué dice? No lo abandonará, no lo abandonará. Mientras más colaboremos con Dios en obediencia, nuestros hijos estarán mucho mejor. Pero si no colaboramos con Dios, nuestra casa será destruida y vendremos a ser como un necio. Nuestra responsabilidad es no rehusar el castigo, es corregir, amonestar, castigar, disciplinar, reprender. Recuerdo, ¿quién leyó el chat que manda el devocional? El miércoles, el Día de las Madres. A mí me fascinó, me gustó mucho. Que habla de la cierva, el animalito, cierva, con su cervatillo, su recién nacidito, ahí está que no se quiere despegar. ¿No le pasa lo mismo a ustedes con nuestros niños cuando están chiquitos? No, hombre, no quieren despegarse, ahí van, vas para allá, y ahí va, no te quieren soltar. Pero tantito crecen y ya empiezan a ver por allá, que dicen, ya ni me acompañes, déjame ir sola, déjame ir solo. Ya no estoy chiquito, ya déjame. Pero como están adolescentes, adolecen.
Y la madre que dice que la sierva estaba vigilando a su cervatillo, que estaba en peligro. ¿Y qué hacía? Dice que le daba un codazo fuerte para que supiera que era en serio. Aprendemos mucho de los animales, hermanos. ¿Mejor los animales? No puede ser. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos hace sabios, pero si practicamos la palabra, porque si no, de nada nos sirve el conocimiento. ¿Para qué nos sirve, hermanos? Para nada. Necesitamos edificar nuestra casa. Necesitamos ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, tú eres mi dueño. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Y yo te obedezco porque te amo, porque tú me amaste primero. Eso es lo que nos debe de impulsar para servir al Señor. Primeramente en nuestra casa. Y después, ¿dónde? En la iglesia, tu trabajo. Ahí donde Dios quiere, ahí tenemos que servir. Así que no hay que rehusar en corregir a nuestros hijos, en castigar, en disciplinar, en reprender. En Proverbios 23, 13 y 14 nos aconseja esto. En la NTV dice: no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. Así que no te pese. Acuérdense, es disciplina, no es para matarlos o lastimarlos, no. Es la varita. La disciplina física, dice, bien puede salvarlos de la muerte. Como al cervatillo, ¿verdad? Le dio uno fuerte para que sepa que es en serio la cosa. Así también los padres tenemos que ser así con nuestros hijos. Que estamos hablando en serio. Que tengamos palabra. Que si yo le digo no, es no. Y le explico el por qué. Si ya es un adulto, le digo no. Pero si él lo quiere hacer, le digo las consecuencias y lo dejo. Porque Dios se va a encargar de él. Yo les he dicho muchas veces que yo antes agarraba a mis hijos a bibliazos. ¿Qué quiere decir eso? Que le decía: mira lo que la Biblia dice aquí, que tú tienes que hacer esto. Sí, tú. Eso se llama dar bibliazos. Y al esposo que, mira aquí dice que tienes que amarme como Cristo amó la iglesia. O el varón, no tienes que someterte. Mira, aquí dice en la Biblia. Esos son bibliazos, hermano. Hay que hacerlo con amor. Con amor. Porque el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Es indispensable el amor en la iglesia. Es indispensable la unidad en la iglesia y en el matrimonio. Así que no dejes de disciplinar a tus hijos, porque la vara que le vas a dar no va a ser para matarlo, sino que al contrario, esa disciplina física bien puede salvarlo de la muerte. Está hablando de no solamente la muerte física, está hablando también de la espiritual. Sí, porque si no instruimos al niño, no lo educamos, si no lo corregimos, ¿qué va a pasar? Ese niño va a ser un rebelde. Y cuando esté grande, ¿qué va a hacer? Pues lo que le da su gana. Ahora sí que va a vivir a su manera, no a la manera de Dios. Por eso es que Dios nos dejó a nosotros un grande ministerio, hermanos. El matrimonio es para servir, para servirse uno al otro, en el amor, en la disciplina, en el reconocimiento, en la gratitud de ambos. Y que trabajan juntos, unidos, ¿para qué? Para edificar esa familia. Así que no debemos de rehusar, corregir y castigar a nuestros hijos. ¿Cuándo se debe aplicar esta disciplina? ¿Qué quiere decir que voy a estar nada más con la vara ahí? No. Es cuando lo amerite el niño o lo amerite el joven. Porque aún siendo grandes uno tiene que corregir. Aunque a ellos no les guste. Porque ¿a qué padre le gusta corregir a su hijo? A ver, quiero que sean bien sinceros. No, ¿verdad? ¿Hermana Rosita? No, ¿verdad? ¿Hermana Luisa?
Si son nuestros hijos, que ni nos los toquen. Agárrate, si hablan mal de él, no hombre, saco hasta las uñas y los dientes. Pero ¿qué dice Dios? Eso le va a hacer daño. Eso le va a hacer daño. Va a terminar alejándose de Dios, odiando todo lo que es Dios. ¿Por qué? Porque tú no tienes una seriedad. Como el cervatillo le dio uno duro para que sepa que es en serio. ¿Sí? Hay un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho y me ha ayudado mucho ese texto. Cuando el Señor habla del hijo pródigo, se fija en él como padre. El hijo le pide la herencia antes de que se muriera. ¿Y qué hizo el padre? Se la dio. Así somos los padres, ¿verdad? Pero ¿acaso le dijo, ay, mijito, no te vayas, por favor? Como a veces lo hacemos con los hijos, me voy de la casa. Ay, mijito, ¿cómo que te vas a ir? No, por favor, no te vayas. No. Tomó la decisión y se fue. Y el padre le dijo, ok, ahí viene la disciplina, que te vaya bien. Yo sé que no te va a ir bien, pero te amo y aquí voy a estar esperándote. ¿Qué pasó con aquel hombre? Le fue como en feria, ¿verdad? Porque separados de Dios, nada podemos hacer, nada. ¿Y qué sucedió? Cuando ya le llegó el agua a los talones, como decimos aquí, a este muchacho, desobediente y rebelde, se acordó porque tenía hambre y no tenía que comer. Y se acordó que en la casa de su padre hasta los jornaleros comían requete bien. Y entonces se puso a reflexionar y dijo, ay, allá en la casa de mi padre yo tenía todo. Dice, voy a regresar con mi padre y le voy a decir que no soy digno de ser llamado su hijo, que me deje como uno de sus empleados. Y regresó. Pero ¿verdad que no fue a buscarlo? Ahí está la disciplina. A veces somos tan buenos, entre comillas, ¿verdad? Que amamos tanto a nuestros hijos que, ay, mi hijito, ay, está sufriendo, ay, no, vente, córrele, ven, yo vengo por ti, yo te llevo. No, ¿cómo que te está pasando eso? ¿Dónde está la disciplina? El Señor dice que debemos disciplinar a nuestros hijos, aunque estos no nos lo agradezcan, pero tú cumpliste con tu encomienda. ¿Cómo regresó aquel muchacho? Arrepentido. Y es lo que Dios quiere. La corrección es para eso, para que vengan arrepentidos. Porque ya una vez arrepentido reconoce su pecado y ¿qué va a pasar? Va a cambiar su actitud, ya no va a venir en esa actitud rebelde. Si de lo contrario yo voy y lo busco, ¿qué hubiera pasado? Pues mi padre no, pues que me dé la otra parte de la herencia de mi hermano, ¿verdad? Dios quiere que corrijamos a nuestros hijos, que edifiquemos bien nuestra casa, nuestro hogar, que le hagamos caso a Dios, a sus consejos. Que debemos de permitir que Dios edifique nuestra casa. Así que tenemos que ser sabios y esa sabiduría viene de Dios. Como dice, la mujer sabia edifica y el varón sabio edifica. Pero su casa, ¿en quién? En el Señor. Para permitirle que Él venga y edifique nuestra casa, porque si no vamos a trabajar en vano. Le puedes dar una buena carrera a tu hijo, le puedes dar lo mejor, una buena herencia, pero ¿sabes qué? Su vida va a estar destruida. Porque para el Señor no le importa tanto lo material, tú lo sabes, ¿verdad? Él bendice al que Él quiere bendecir, punto. ¿Por qué? Porque tal vez nos hace daño ese dinero, no lo sabemos. Pero Dios es el sabio, yo no. Él es el que sabe todas las cosas. Y vi en el diccionario lo que significa un necio. En la Real Academia, el diccionario,
Dice que un necio es un ignorante y que no sabe lo que podía o debía hacer. No sabe. ¿Sí? Otra definición, trae 3. Dice, es un falto de inteligencia o de razón. O sea, no razona en lo que Dios hizo por mí y que dio su vida por mí, que ya no voy a ir al infierno porque Él por su gracia me salvó y ahora estoy tan agradecido que ahora le sirvo. Ahora quiero seguirlo. La pregunta es, ¿qué tan necios hemos sido? ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Cuánto estoy permitiendo para que Dios edifique mi casa? ¿Qué decisiones he tomado? ¿Mis acciones cómo han sido? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos con mis hechos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos edificando bien sobre la roca? Jesús dijo, puedes identificarlos, hablando de los maestros, ¿verdad? ¿Sabes que tú y yo somos maestras de nuestros hijos? ¿Tu padre también eres maestro de tu hijo? Puedes identificarlos, ¿por qué? Por su fruto. Dice en Mateo 7, 16 y 17. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos o abrojos, dice en otra versión? El buen árbol produce buenos frutos y el mal árbol produce malos frutos. Dios nos ayude, hermanos, para estar unidos como matrimonio. Yo ya no tengo esposo, pero toda mi experiencia que Dios me permitió pasar, yo quiero compartirla con las mujeres. Dios me ha concedido ese privilegio y estoy muy agradecida con Él. Y yo quisiera evitarle a mis hermanas jóvenes que pasen cosas que yo pasé, unas por ignorancia y otras por necia. Dios quiere que edifiques bien tu casa. Es el momento que tú te pongas a cuentas con Dios. Que tú le digas, Señor, he fallado en esto y esto. Tú sabes en lo que has fallado. Y Dios sabe, porque Él dice que todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, Dios lo sabe todo. Todo. Todo lo sabe de nosotros. Podemos ser hipócritas y siempre estar en la iglesia, pero en realidad nuestro corazón, dice la Escritura, está lejos de Él. ¿Y de qué nos sirvió, hermano? Perdimos el tiempo. Reflexionemos, pidámosles a Dios perdón y permitamos que Él sea el Rey de nuestra vida, que Él sea el que edifique nuestra casa, que no sea yo con mis cosas, sino que por ese amor que Él me ha tenido, ahora yo soy agradecido, porque si es lo contrario que dice, nunca se apartará el mal de tu casa. Hermanos, yo quisiera que oremos por los matrimonios que están aquí. Si quieren pasar, por favor. Si quieren pasar, por favor, aquí. Dios sabe su situación de cada uno. Y yo quiero que ambos se tomen de la mano. Pásenle, no tengan vergüenza. Estamos aprendiendo. Vergüenza en nuestras vidas. Ay, sí, sí. Puros pecadores sabemos. Así es, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque Dios dice que Él… Los perfectos no vienen a las iglesias. No vienen los perfectos. Muy bien. Ok, ahora, hermanos, por favor, ¿quieren pasar? Pasen, por favor. Y por favor, ¿se toman de la mano? Por favor. Yo sé que a lo mejor, ¿verdad? No sé si vinieron enojados o qué sé yo no sé. Pero Dios sí sabe. Pero Él quiere que hoy y todos los días de aquí en adelante estén unidos. Porque Dios quiere edificar esas casas, esos hogares.
Dios quiere bendecirlos y ayudarlos. Así que vamos a orar. Pónganse cada uno a cuentas con Dios. Ustedes saben, yo les digo, cada uno sabe y Dios sabe de qué pata estamos cojeando. Así que oren a Dios, pídanle perdón si es necesario, arrepiéntanse de todo corazón, que Dios va a obrar en sus vidas. Él dice: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Yo te quiero bendecir y quiero bendecir tu hogar y quiero bendecir a tus hijos. Las mujeres que vinieron solas sin sus maridos, pasen también para acá. Pase, hermana Esther, por favor. Señor Jesús, aquí estamos, Padre bueno. Este grupo de hermanos, Señor, que hoy, Señor, han sido instruidos en tu palabra, te pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos, oh Dios. Que tú toques esos corazones, esas vidas, y que tú los gobiernes, Padre. Que tú seas, Señor, transformando sus mentes, sus corazones. Que les des la fe que ellos necesitan, Señor, para creer en ti. Dales esa sabiduría, mi Señor, que solo procede de ti, para educar, para instruir a sus hijos, Señor, conforme a tu palabra. Gracias te damos por el privilegio que tú nos has concedido de ser padres. No hemos hecho lo bueno delante de tus ojos, Señor, pero aquí estamos, arrepentidos, Señor, porque nuestros hijos han crecido y han visto mi poca fe en ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y de aquí en adelante, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Que en este matrimonio tú gobiernes, oh Dios. Tú edifiques nuestra casa. Y que nos ayudes, Señor, a hacer lo correcto delante de tus ojos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por ese privilegio. Edifica, Señor, sus casas de cada uno de mis hermanos, oh Dios, y que la paz tuya gobierne, Señor, en sus corazones. Que su hogar sea un pedacito de cielo, Señor, aquí en la tierra. Que sean sabios para tomar buenas decisiones conforme a tu voluntad, porque tú los quieres bendecir, Padre. Tú los quieres bendecir, mi Señor. Ayuda a los que estén unidos, Señor, que sean uno solo, para educar y instruir a sus hijos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias. Pues llevamos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y a seguir adelante edificando nuestra casa, ¿verdad? Pueden pasar a sus lugares, mis hermanos. Las demás mamás que no tienen sus maridos también, ¿verdad? Y los hijos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por la vida de nuestros padres. Que el Señor les bendiga, mis amados.